Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Una serie de enseñanzas que hemos comenzado días pasados y que en el día de hoy hemos de estar continuando. Así que si tiene su Biblia, le invito a que abra su Biblia en el Evangelio de Juan en el capítulo 18 y vamos a estar dando lectura a las Sagradas Escrituras y estaremos haciéndolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, diciéndonos el Señor por medio de su santa y divina palabra. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Jesús pues tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas y que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Y le respondieron: a Jesús Nazareno. Y Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Y cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarle: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Oremos al Señor. Padre querido, en el nombre del Señor Jesucristo, queremos darte gracias, Señor, en esta hora por cuanto que nos has concedido traer la lectura de las Sagradas Escrituras. Y es así que ahora pedimos de ti la gracia del denuedo, de la revelación, de la sabiduría y del entendimiento, para poder hablar, Señor, y explayarnos, Señor, a través de las enseñanzas que nos deja tu palabra para la vida cristiana y para aquello, Señor, para lo cual nos has llamado en este tiempo. Que el mensaje sea claro, sea sencillo, sea comprensible para oídos de todos y que en ello todos podamos ser enriquecidos conforme a la gracia que nos es dada por medio de Cristo Jesús. Amén. Y tomen asiento los hermanos. Hermanos queridos, en el proceso del discipulado, el discipulado tiene su fin, podría decirse, cuando yo tengo la capacidad de poder discipular a otros. ¿Por qué hablo de esto? Porque hoy ya vamos a adentrarnos en lo que es la enseñanza para nuestra vida como discipuladores, no solo como discípulos. De lo primero de lo cual hemos hablado, que nadie puede enseñar o discipular a otro
si no asume su rol de discípulo. Si no asume su rol de discípulo, nadie puede enseñar a otro. Y todo el que asume su rol de discípulo tiene que saber al proceso al cual entra. Y todo aquel que entiende que es un discípulo del Señor debe de obedecer en las instrucciones que el Señor le ha dado. Amén. Pero aquí nosotros vamos a adentrarnos ya en el proceso de discipular a otros, de poder compartir la experiencia de la vida cristiana con otros. Y vamos a ver también el rol que tenemos como discipuladores y la responsabilidad que eso conlleva, y de quién tomar ejemplo sino del maestro por excelencia, que es el Señor Jesucristo. Pero antes de adentrarnos en ese tema, quiero, hermanos, que podamos culminar de alguna manera. ¿Por qué? Porque todo discípulo sabe dónde se encuentra su maestro. Los discípulos de Jesús sabían los lugares que su maestro frecuentaba. Aún Judas, aquel que le iba a entregar, conocía los lugares que su maestro frecuentaba. Amén. Así que nosotros tenemos que saber el lugar del encuentro con nuestro maestro por excelencia, y me refiero al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque hay muchos discípulos de Cristo que están diciendo hoy en día que son enseñados por el Señor, pero no van al lugar en el que el maestro enseña. No van al lugar del que el maestro frecuenta. El maestro tiene lugares que frecuenta y en los cuales enseña. Y uno de los lugares el cual el maestro por excelencia, que es el Señor Jesucristo, frecuenta y enseña, es la comunidad de fe. Es la iglesia. Ese es el lugar que Jesús frecuenta. Jesús dijo: donde 2 o 3 se hayan reunido en mi nombre, ahí yo estaré. Así que si yo asumo el rol de discípulo de Cristo y no conozco los lugares que mi maestro por excelencia, que es Jesucristo, frecuenta, no tengo una relación de intimidad con mi maestro. No tengo una relación de comunión con mi maestro. Amén. Por eso el dejar de congregar, el dejar de compartir con una comunidad de fe, porque hoy en día ya no es solamente no congregar, sino que muchas veces dejamos hasta de compartir con una comunidad de fe y comienzan a ser nuestras amistades y comienzan a ser nuestras personas más allegadas, personas que no tienen nada que ver con el Señor Jesús. Personas que aún comparten otro estilo de vida, que tienen otros principios, que tienen otra conducta, que tienen otra moral, que tienen otras metas, que tienen otros proyectos. ¿Y qué relación tiene Cristo con Belial? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Entonces, si yo soy un discípulo, tengo que conocer los lugares que frecuenta mi maestro, los lugares donde mi maestro enseña. Dice que varias veces iban a ese lugar donde sus discípulos eran enseñados por su maestro. Y hermanos queridos, el maestro dado por excelencia se ha dispensado en el cuerpo de Cristo a través de los dones ministeriales. El que descendió es el que ascendió, y el que ascendió es el que repartió y que dio dones a los hombres, estableciendo él apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para el perfeccionamiento de los santos. Si yo asumo el rol de discípulo y no conozco los lugares que frecuenta mi maestro, desconociéndolo por la actitud que tengo de no compartir con una comunidad de fe, de no compartir con hermanos que tengo con una común fe, realmente no asumí un rol de discípulo. Y si no entiendo que mi maestro por excelencia hoy está dispensado en el cuerpo de Cristo a través de los dones ministeriales y los hombres que Él estableció, en la iglesia para perfeccionar a los santos, y no reconozco al apóstol, no reconozco al profeta, no reconozco al evangelista, no reconozco al pastor, no reconozco al maestro, no tengo nadie que me puede instruir en cuanto a las verdades de la palabra de Dios, entonces no solo no sé los lugares que frecuenta mi maestro, ni tampoco estoy sabiendo cómo es que hoy en día mi maestro está enseñando.
Amén. Son cosas que tenemos que tener claras. El lugar que frecuenta nuestro maestro y el modo y la manera en la cual mi maestro por excelencia, que es Jesucristo, enseña hoy en día. Así que no es una opción, es un privilegio. No es que si quiero tengo pastor o no lo tengo. No es que si quiero reconozco al apóstol o no lo reconozco. No es que si quiero soy bendecido por el ministerio del profeta o no lo tengo. Es un privilegio poder tener. Es un privilegio poder tener. ¿Recuerdan cuando hemos hablado días pasados que el Señor miró la mies y dijo, a la verdad la mies es mucha, los obreros son pocos? La mies es mucha y sigue siendo mucha hoy día. Y los obreros siguen siendo pocos hoy día. Por eso dice, rogar al Señor de la mies, ¿para qué? Para que envíe obreros. Y si el Señor de la mies envía obreros y yo los desestimo, los tengo en poco, ¿cuál cree que será mi vínculo, mi relación? ¿Cuál quiere que será la mirada del Señor de esta mies sobre mi vida y sobre mi actitud? No va a ser la mejor. Pero hoy tal vez no me dice nada, pero habrá un día en que yo me voy a presentar delante del juez y Él me va a decir y me va a recompensar por todo lo bueno que haya hecho, pero por lo malo que haya hecho no podrá recompensarme de manera alguna. Así que hay muchas actitudes malas que no van a llevar recompensa ninguna. Que no van a llevar recompensa ninguna. Entonces esto es un poco como para cerrar el rol que tenemos como discípulos y vamos a adentrarnos al rol que tenemos también como discipuladores. ¿Por qué? Porque el ciclo se cierra cuando lo que yo he aprendido lo puedo compartir con otros. Y aquí es donde tenemos que entrar a ver el rol que cumplimos como discipuladores. Lo primero, y mirándolo al maestro por excelencia, es que él tenía intimidad con sus discípulos. O sea, los discípulos sabían los lugares que frecuentaban, sabían dónde poder encontrarlo. Amén. Así todo el que tiene un rol de discipular a otros, los que son discipulados de él tienen que saber dónde encontrarlo. Tienen que saber a qué número de teléfono llamarlo. Tienen que saber el modo y la manera en que se comunican con él. Tiene que haber una relación, tiene que haber una intimidad, tiene que haber una cercanía, tiene que haber una llegada. Por eso es que se ha desvirtuado mucho el Evangelio en cuanto a aquellos que miran y son espectadores de la iglesia y están diciendo, yo estoy siendo discipulado por tal y por cual pastor, pero de repente no sabe siquiera su teléfono, no sabe dónde vive, solo lo sigue por las redes sociales, solo lo sigue por internet. Y yo no digo que no está bien escuchar, al contrario, es una gran bendición. Pero con mi discipulador, yo tengo que tener su número de teléfono, tengo que tener llegada de poder levantar el teléfono y sin importar la hora, cual sea, en decirle, mire, tengo tal necesidad, ¿tiene una respuesta para mi vida? Tengo que tener una cercanía. Amén. O sea que poner una barrera en donde yo soy el ungido de Dios, donde yo soy el que fue levantado por el Señor y mis discípulos, perjudica a la obra que Dios quiere hacer de multiplicación. Con aquellos que tienen cercanía con uno por el don que Dios nos ha dado o por la gracia que nos fue concedida, no tiene que haber barreras, no tiene que haber obstáculos. Por eso cuando a mí me levanta el teléfono a alguien o me manda un mensaje y me dice, no he querido molestarlo, no lo quiero molestar, entiéndalo, no es molestia. Si hay barreras, no son de mi parte. Si hay barreras, no son de mi parte. A veces son barreras que el mismo diablo quiere levantar para que no haya esa cercanía, para que no aprendamos de otros, pero todos tenemos la necesidad de aprender y todos aprendemos de otros. Todos tenemos la necesidad de aprender. Yo sé dónde están mis maestros, yo sé dónde están los que me discipulan, yo sé dónde están los que me pueden transmitir algo. Y no solamente sé, tengo llegada
conozco sus direcciones, conozco sus números de teléfono, y si cambian su número de teléfono, inmediatamente procuro tener el teléfono nuevo, y si cambian la dirección, procuro saber cuál es la dirección nueva, y no es que viven a cuadras de mi casa, ni que viven a corta distancia. Muchos de ellos viven a grandes distancias, y mantengo una comunión constante y semanal. A mis maestros, yo no espero que me llamen ellos a mí, yo los llamo. Y los llamo con regularidad para compartirles. Y no solamente les llamo con regularidad para compartirles, sino también para aprender y para seguir nutriéndome de ellos. Entonces no estoy esperando que me llamen, ni estoy esperando que... Al contrario, como tengo llegada y sé dónde se encuentran y sé quiénes son y sé que la gracia que les fue concedida, me valgo de ellos. Me valgo de ellos, aún en los peores momentos en sus vidas. Y usted dirá, ¿cómo puede ser? Sí, porque el don es irrevocable, así como el llamamiento. Yo he tenido discipuladores que han pasado, maestros que han pasado por momentos críticos donde tal vez nadie le hubiera llamado para pedirle un consejo, o nadie le hubiera llamado para pedirle una palabra, y yo los he llamado y le he dicho, mira, hoy te llamo, pero porque yo sé que tenés un don, y porque sé que tu llamado es de Dios, entonces te llamo porque sé que por medio del don yo voy a tener respuesta para mi vida. Y lo he llamado, y he tenido respuesta para mi vida. ¿Sabe cuántas veces por actitudes y errores que cometemos los que tenemos un llamado o un don somos juzgados, y no solo somos juzgados, sino que somos dejados a un lado y el don lo seguimos teniendo? ¿Sabe cuánta gente me ha hecho a un lado a mí y el don yo lo sigo teniendo? Y el llamado lo sigo teniendo, ¿por qué? Porque tanto como el don y el llamado son irrevocables. Y no estoy exento a cometer errores, pero usted tiene que ver y reconocer, si tengo un don y un llamado de Dios, ¿podrá valerse usted del don y del llamado? Sin duda que sí. Y si usted se acerca con esa intención de recibir a través del don y a través de la gracia que es dada por el que es llamado, ¿podrá recibir algo? Sin duda que sí. Y esto se lo digo por experiencia. Porque cuando muchos juzgaron, criticaron e hicieron a un lado y condenaron a muchos de mis discipuladores, a muchos de mis maestros, a muchos de mis mentores, yo los seguí teniendo y seguí valiéndome de ellos, y siguieron siendo de bendición para mi vida, aún en los momentos más críticos de sus vidas. Y no fue solo con uno, sino con varios de ellos. Porque todos, en el proceso de la vida, del crecimiento y del desarrollo, y de esto yo compartí, que los discípulos de Jesús, mientras Jesús estaba en el monte, transfigurándose y manifestándose a unos de sus discípulos con su gloria, en su gloria, los otros discípulos estaban abajo lidiando con un muchacho endemoniado, que el demonio lo arrojaba en el fuego y en el agua, y que no lo podían libertar. Sin embargo, habían tenido el llamado, habían tenido resultados, habían tenido experiencias con liberación, pero a él no lo pudieron libertar. ¿Y por qué es que Dios permitió eso? Para que enfrentaran sus propios fracasos, para que no se enaltecieran en su corazón. Por eso muchos de los que tenemos un llamado genuino de parte de Dios, y que hemos recibido gracia, dones de parte de Dios, hemos enfrentado nuestros fracasos, hemos enfrentado nuestros propios errores, para que no nos enaltezcamos en nuestro corazón, para que entendamos que la gracia y que la capacidad no es de uno, sino que es de Dios. Pablo lo dijo, tengo un mensajero de Satanás. Cualquiera que hoy diga, tengo un mensajero de Satanás, lo mira y dice, pero estás endemoniado, ¿no es cierto? Si usted dice, tengo un mensajero de Satanás que me aguijonea en la carne, ¿qué es lo que los demás van a pensar? Que estoy endemoniado. Bueno, Pablo dijo, tengo un mensajero de Satanás que me aguijonea en la carne. 3 veces le he pedido al Señor y no he sido liberto. Porque me dijo, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. Hoy cualquiera que lo mira a Pablo, si en nuestro contexto de vida evangélica o de iglesia, de alguien dice, tengo un mensajero de Satanás en la carne que me aguijonea, lo primero que piensan, estás endemoniado.
Y si estás endemoniado, quédate sentado, no podés ministrar, no podés servir, no podés hacer nada porque estás endemoniado. Yo conozco gente que ha ministrado a otra que le han dicho ni del mate podés compartir, porque por la bombilla podés pasarle el demonio a tu esposa o a tu esposo. Locuras así, incoherencias de tal tipo. Imagínese si alguien reconoce en sí mismo que tiene un mensajero de Satanás. Pero lo sientan en el último banco, le dicen, no, hasta que no seas liberto aquí no vengas, no podemos tener comunión. Sin embargo, era la realidad de su vida, era la realidad de lo que él estaba viviendo. Así muchos de nosotros hemos cometido errores, hemos tenido falta, pero para que no nos enaltezcamos en nuestro corazón, pero sabe que por la inmadurez, muchos de nosotros en nuestros errores y en nuestras faltas, fuimos juzgados, fuimos condenados y fuimos aislados. Y dejaron de valerse del don y dejaron de valerse de la gracia por lo que vieron sus ojos y no miraron por medio de la fe. Por eso usted, si reconoce a alguien que tiene un llamado de Dios genuino y que tiene un don genuino, dele gracias a Dios, es un privilegio para su vida, porque por medio de ese don Cristo le quiere edificar y bendecir. Amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Entonces, el discipulador tiene que permitir que sus discípulos tengan llegada a Él, que puedan saber dónde encontrarlo, que puedan tener un número de teléfono al cual llamarlo, que puedan tener tiempos, encuentros como los que hoy estamos teniendo. Esto es un encuentro que Dios nos está permitiendo tener, pero ¿para qué? No para divertirnos, sino para ser instruidos por medio de las enseñanzas de la palabra de Dios para crecer en el conocimiento de Dios. Amén. Esto es algo que Dios lo genera y lo permite que tengamos para ser instruidos. Yo no vengo a entretenerlos, vengo por la gracia que Dios me ha dado a instruirlos en la verdad de Dios para la vida cristiana. Y en este caso estamos hablando de los procesos del discipulado. Entonces, como discipulador tienen que tener nuestros discípulos llegada, tienen que tener acceso. No puedo poner una barrera diciendo yo soy el ungido. Jesús nunca puso una barrera. Siempre dejó que llegaran a Él todos. Es más, cuando sus discípulos mandaban a callar, por ejemplo, al ciego Bartimeo, que clamaba, Hijo de David, ten misericordia de mí, al costado del camino, y los discípulos decían, cállate, ¿no ves que sigue su camino? Y él gritaba más fuerte, no queriendo dejar pasar la oportunidad, sabiendo que era Jesús el Mesías el que pasaba por ese lugar, amén, y seguía gritando más fuerte. Y los discípulos insistían, cállate, hasta que le dijeron, Señor, mándale que se calle. Y el Señor dijo, no, mándale que venga. Y lo trajo delante de su presencia y le dijo, ¿qué quieres que te haga? Que recobre la vista. Y recobró la vista. Una mujer con el flujo de sangre, que si tocaba a un rabino, o si tocaba a un siervo de Dios, a un profeta, por la ley quedaba contaminado, porque era inmunda la mujer. Sin embargo, tocó el borde de lo más sagrado que tenía un rabino, que era el manto, que era lo que lo distinguía como rabino, era su manto. Tocó el borde del manto. Y Jesús, sabiendo que la habían tocado, la buscó entre la multitud para que se revelara y diera a conocer qué era lo que había pasado. Sabiendo que los demás le podían criticar y le podían decir, pero permitiste que una mujer inmunda con flujo de sangre te tocara. Sin embargo, Jesús le daba llegada. Querían venir los niños a él y los discípulos se lo impedían y decían, no molesten al maestro. Y Jesús le decía, déjenlos venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Siempre permitió que la gente tuviera llegada a él. Todo el que tiene un compromiso de transmitir la vida cristiana, no de hacerse maestro, porque acá nadie es más que otro, sino que por la gracia siempre hay quienes nos han presidido y siempre hay quienes presidimos a otros.
Y por la gracia siempre habrá quienes el Señor conceda dones, capacidades, que tenga una actividad propia por el cual el cuerpo va teniendo su edificación. Pero todos somos importantes y necesarios y útiles en el cuerpo de Cristo. Pero si entiendo que yo tengo algo para transmitir, la única manera en que yo puedo transmitir la vida cristiana es si derribo las barreras de separación. Por eso Santiago dice que nuestra fe en el glorioso Señor Jesucristo debe ser sin acepción de personas. ¿Por qué? Porque si alguno que viene con ropas ostentosas y anillos le dice, ven, siéntate aquí a mi lado, y a uno que viene con ropas andrajosas le dice, no, tú siéntate por debajo de mí, de mi estrado, a los pies, entonces no estás haciendo acepción de personas y sois jueces con malos pensamientos. Hermanos queridos, no debemos hacer acepción de personas. Debemos dejar que todos lleguen a nosotros porque no sabemos quiénes pueden ser transformados por el Evangelio. Imagínense una Magdalena de la cual le salieron 7 demonios, pero después le servía y estuvo a los pies del Maestro mientras el Maestro estaba yaciendo en esa cruz, pero le salieron 7 demonios. Miren si Jesús la hubiera juzgado por su condición de endemoniada. O el Gadareno, que tenía una legión de demonios, si lo hubiera juzgado, sino por el contrario, les permitió que llegaran y a algunos Él llegó a ellos, como la mujer en el pozo de Samaria, ¿no es cierto? Que la misma mujer dijo, ¿cómo tú siendo judío hablas conmigo siendo que soy mujer samaritana? Si los judíos y los samaritanos no tienen relación entre sí. Amén. Y Jesús mostró que no hacía acepción de personas, que Él le amaba a todos por igual. Si entendemos que tenemos un llamado para transmitir la vida cristiana, tenemos que derribar las barreras y permitir que todos lleguen a nosotros, sin importar las edades, sin importar la condición social, sin importar la condición en la cual se encuentre la persona, porque no sabemos en lo que puede acontecer con una persona que cree en el poder del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Amén. Es poder de Dios para salvación. Amén, amados. Lo segundo que nosotros podemos ver en esta enseñanza de este texto bíblico es que no solo los discípulos sabían dónde encontrarle a su maestro y que tenían lugares en común donde tenían intimidad y podían aprenderle las enseñanzas, sino que su maestro no eludía los problemas, no evadía los problemas. Jesús, conociendo que le iban a venir a buscar, se adelantó. Pero no se adelantó para huir. Sabía que venía un problema serio, que venían para apresarle y que a partir de ese momento las tinieblas iban a prevalecer sobre él. Durante un espacio de tiempo las tinieblas prevalecieron sobre él, permitiendo que toda clase de cosas le fueran hechas. Fíjense que cuando él dijo, ¿a quién buscáis? A Jesús el Nazareno. Cuando él dijo, yo soy, ese yo soy tiene que ver con el nombre mismo de Dios. Por eso es que retrocedieron y cayeron en tierra, demostrando que no era el poder que ellos tenían con sus armas, con sus espadas, que era lo que iba a poder apresarlo a Jesús. Si Jesús no se entregaba voluntariamente, no le iban a poder apresar. Tan solo el hecho de decir yo soy lo llevó a que retrocedieran y que cayeran en tierra. Pero no evadió los problemas. Él sabía que esa situación era una situación permitida por Dios y no la evadió. Hay muchas veces que pasamos por situaciones que son permitidas por Dios, que cumplen con un propósito para llevarnos a otra estatura espiritual de madurez y de crecimiento. Y no debemos ni podemos evadir esas situaciones, sino por el contrario, debemos enfrentarlas. No vinieron estos al encuentro de Jesús, Jesús salió al encuentro de ellos. Sabiendo que era la hora en que le venían a buscar, Jesús se adelantó, dice, en la palabra de Dios, nos dice en el versículo 4, pero sabiendo Jesús todas las cosas
y que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? ¿Ve? Él se adelantó, no vinieron a él, él fue a ellos, no evadió los problemas. Sabía que esa situación era una situación compleja, difícil, pero no la evadió. Hay situaciones que son complejas, hay situaciones que no son difíciles, pero no las debemos de evadir, porque son esas mismas situaciones que nos van a llevar a una estatura espiritual y a una madurez para poder continuar en seguir compartiendo vida, porque el cristianismo es una vida. Si yo evado los problemas que me sobrevienen, ¿cómo puedo enseñar a otros a enfrentar los mismos problemas? Si yo no enfrento las situaciones cotidianas, ¿cómo puedo enseñar a otros a enfrentar sus propios problemas? Me requiero tener experiencia con Dios. Si tengo un llamado a enseñar a otros, requiero tener experiencias con Dios para poder transmitir experiencia de vida, no solo conocimiento intelectual, sino experiencia de vida. Hay conocimiento, pero hay también experiencias. Entonces, el discipulador no solo transmite un conocimiento intelectual, también transmite vida, experiencia de vida. Amén. Entonces, no podemos evadir los problemas y no querer enfrentarlos, no querer pasar por los problemas. Yo he conocido pastores que ante cualquier problema, y no lo juzgo porque también tengo el mismo llamado y tengo las mismas luchas, más de una vez me he encontrado batallando con problemas y que no he querido venir a la iglesia y mucho menos predicar. Imagínense transmitir una palabra de esperanza cuando uno está desesperanzado, o está abrumado, o está agobiado. No es cosa sencilla, no es cosa fácil, y muchos en varias oportunidades han desestimado. Sin embargo, quiero decirle algo, y por la experiencia, los mensajes que yo he tenido que han sido más ungidos fueron cuando los compartí en los momentos más críticos de mi vida. Y de esto en el ministerio de la predicación lo aprendí a muy temprana edad. O a muy temprana edad. Y hay mensajes que yo he compartido hace 20, 24 años atrás, que aún hoy en día me los acuerdo literalmente, qué es lo que compartí. ¿Por qué? Por la condición en la cual lo compartí y en la situación en la que me encontraba. Sin embargo, hay quienes abandonan el ministerio, dejan el pastorado, no quieren compartir. ¿Por qué? Por los problemas que tienen. Evaden los problemas, cuando los mismos problemas son los que sacan la mejor esencia de la vida cristiana. Y eso significa que si tengo un llamado a transmitir vida, a enseñar a otros, no puedo evadir problemas, sino que debo enfrentar los problemas, pero con la convicción de que ellos habrán de sacar la mejor esencia. Se dice que el mejor aceite proviene de las aceitunas machacadas, ¿no es cierto? El mejor aceite proviene de las aceitunas machacadas. Entonces, si Dios quiere sacar el mejor aceite de nosotros, también tenemos que aceptar la prensa. Amén. También tenemos que aceptar la prensa. Así que, hermanos queridos y hermanas queridas, es más, dice que el mejor aceite es el que solo por la presión de las capas que se van poniendo de las aceitunas más los lienzos, el primer aceite, que era el que se usaba para las lámparas en el templo, era solo con la presión. Y ese era el primer aceite y era el mejor. No solo era el de la misma presión que ejercía el mismo peso. Entonces el peso de la obra, del llamado y de la responsabilidad ejerce una presión sobre nosotros, pero también saca lo mejor de nosotros. Y evadir esa presión, evadir esos problemas para vivir una vida más holgada, todo lo contrario. ¿Sabe qué? La experiencia y el testimonio dice que aquellos que evadieron los problemas para vivir una vida sin problemas
son las personas más infelices. Las personas más infelices no son las que enfrentan los problemas a diario, sino las que procuran evadirlos, y evadir la responsabilidad y evadir el llamado. Por lo menos en lo que concierne a este ministerio. Y me refiero al ministerio de poder transmitir la vida cristiana a otros. Amén. Pero les comprendo y no les juzgo, porque tengo el mismo llamado y sé cuán difícil es. Y hasta acá puedo decir que me ha ayudado el Señor y ruego por sus oraciones por mi vida, para que el Señor me continúe ayudando y pueda llegar hasta el final. Porque no es que por delante me esperan menos problemas o menos situaciones. Sé que si el Señor quiere llevarme a otras estaturas y a otra medida espiritual, he de enfrentar mayores problemas más adelante. Amén. Pero cada uno es la sumatoria de ellos, van creando una templanza, van creando un carácter, van creando una firmeza en nosotros. Por eso dice, no os sorprendáis del fuego de la prueba como algo extraño que os haya sobrevenido. Los mismos padecimientos se cumplen alrededor del mundo en todos vuestros hermanos, para que después, pasado el momento de la prueba, sea hallada vuestra fe en alabanza, honra y gloria delante del Señor. Quiere decir que cuando uno pasa las pruebas y las situaciones, la fe después tiene un mejor brillo, tiene una mejor, es algo mucho más hermosa la fe de ese cristiano. Si el autor de la eterna salvación, Dios vio conveniente que fuera perfeccionado por medio de las aflicciones, ¿qué no ha de hacer el Señor con nosotros para llevarnos a esa medida de estatura? Y lo tercero, de lo cual quiero compartirles en este día, es que la importancia no solo de no evadir los problemas, sino también de hacernos responsables por aquellos que nos fueron confiados. Jesús no solo no evadió los problemas, sino que los enfrentó, sino que la segunda vez que le preguntaron, diciendo, buscamos a Jesús Nazareno, él dijo, yo soy, y si me buscas a mí, dejad ir a estos. ¿Para qué? Para que, como dice el verso siguiente, para que se cumpliese aquello, en el verso 9 del capítulo 18, para que se cumpliese aquello que me había dicho, de los que me distes, no perdí ninguno. Se hizo responsable por los demás. No solo no evadió sus problemas, sino que también se hizo responsable por los demás. ¿Sabe por lo cual muchas veces aquellos que tenemos este llamado perseveramos? Porque entendemos que lo que Dios nos lo dio, no nos lo dio para nosotros, para que alardiemos, para que nos creamos superiores, nos lo dio para que los demás. Si yo dejara de predicar, ay de mí, ¿por qué? Porque me fue una impuesta necesidad. ¿Y sabe quién hace que yo tenga que continuar predicando? Usted que presta el oído, usted que viene para ser enseñado por la palabra, es el que hace y el que produce en mí la fuerza para que continúe. ¿Por qué? Porque yo me tengo que hacer responsable de los que vienen, ya sean de 2, de 3, de 5, de 100, de 1000, de 2000, sin importar el número. Me tengo que hacer responsable de todos aquellos que vienen y prestan el oído y que dedican este tiempo para ser enseñados por la palabra del Señor. Entonces, por causa de los que vienen, es que uno también continúa. Amén. Y esa es la responsabilidad que tiene el que fue llamado. Tiene que hacerse responsable. Si algo tenemos, no lo tenemos para nosotros, sino que lo tenemos para otro. Lo que de gracia hemos recibido, de gracia también lo tenemos que dar. Así que si algo reconoce tener o haber recibido de Dios, eso le hace que sea deudor a todos. Como dijo el apóstol Pablo, yo soy deudor a todos. Amén. ¿Por qué? Porque lo que he recibido, lo he recibido por gracia. Entonces, a medida que vamos recibiendo y continuamos recibiendo, mucho menos podemos dejar, mucho menos podemos retroceder y tanto más nos tenemos que hacer responsables. ¿Por qué? Porque lo que recibimos, lo recibimos para compartirlo. El conocimiento que usted recibe, no lo recibe solamente para disfrutarlo, lo recibe para también compartirlo. Y le hace ser responsable también de ello.
porque al que más se le da, más se le demandará. Entonces Jesús, en su discipulado como maestro, Él rompió las barreras con sus discípulos, permitiendo que todos llegaran a Él, sus discípulos, ¿no? Hablando de sus discípulos, llegaran a Él y que conocieran dónde poder encontrarle. Jesús no evadió los problemas, enfrentó los problemas entendiendo que tenía que seguir creciendo y culminar la obra para la cual Dios le había llamado. Y evadir los problemas no era una opción para Él. Él enfrentaba los problemas. Enfrentaba las situaciones por difíciles que fueran. Y también se hacía responsable de aquellos que le habían sido confiados. Por eso es que cuando en su segunda vez se da a conocer diciendo yo soy a quien ustedes buscan, no solo le dice yo soy, sino que también le dice si me buscáis a mí, dejad ir a estos también. Mostrando que tenía un cuidado de aquellos que estaban con él. Amén. Hermanos, que la enseñanza de la palabra de Dios nos pueda centrar en el propósito de Dios para con nuestras vidas, como discípulos del Señor y como discipuladores, que podamos entender que hemos sido llamados a discipular, a enseñar a las naciones, mientras vayáis yendo, id y hacer discípulos a todas las naciones. Ese es el llamado de la iglesia. Y si ustedes, al igual que yo, reconocemos que somos iglesia, hemos recibido este llamado del Señor. Padre, queremos darte gracias por tu palabra, cual llegara a nuestras vidas mediante el poder y la potencia del Espíritu Santo, cumpliéndose en nosotros el propósito de tu voluntad, Señor, y es que fuéramos instruidos de acuerdo a la verdad de tus enseñanzas, para que por medio de ellas crezcamos en todo hasta alcanzar todo aquello, Señor, para lo cual hemos sido llamados por medio de Cristo Jesús. Por lo cual te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Iglesia amada, le invito en esta hora a que alabemos y adoremos juntos el buen nombre de nuestro Señor Jesucristo, el cual es digno de recibir toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,